bienvenidos a un nuevo episodio de El Menú. Les habla Leonardo Pérez y hoy estarán con nosotros Mateo, Dana, Felipe, Saray y David. Hoy tenemos un invitado especial que es Felipe. Felipe, cuéntanos, ¿quién es Felipe? Hola a todos, oigan, muchas gracias por invitarme. Mi nombre es Juan Felipe Mogollón, ya estoy acabando mi carrera de cine y televisión y soy el que ha estado produciendo este increíble podcast junto a Daniel, que está por allá arriba. Hemos tenido el reto de, hacer realidad este podcast que ha sido maravilloso, una experiencia súper retadora, pero muy gratificante también hacer lo que Dios ha puesto en el corazón de todos ustedes y pues también de Pastor Julián y todo. Entonces, pues eso es como un breve resumen. Tengo 22 años, me corché. Y nada, muy feliz de poder estar frente a cámaras después de 3, casi 4 episodios detrás de cámaras y bueno, es un gusto estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias. Ok, bueno, muchas gracias Felipe y queremos también extender un saludo a Camilo, que nos ha estado acompañando desde el episodio número 3. Listo, entonces vamos a empezar con la entrada para este episodio de El Menú. El tema de hoy es un tema bastante álgido, un tema que a raíz del año, sino desde el año 2019, a raíz de la pandemia o del COVID-19, ha venido en crecimiento. Este es un tema que ha tocado no solo a personas adultas, lastimosamente está tocando a menores, a jóvenes, y no está dando espera, no da tregua. Según la Organización Mundial de la Salud, actualmente hay 7.900 millones de personas, de las cuales dice que en el año 2019, hacia esta época, hacia el 2023, ha venido teniendo un crecimiento del 25% el tema de la ansiedad y de la depresión. Hoy vamos a hablar de la depresión. Y si usted se pone a pensar el crecimiento del 25%, estamos hablando de 1.975 millones de personas que están sufriendo, por decir así, o están pasando una historia dura con la depresión. Entonces, la depresión, ese es el tema de hoy y damos la entrada, o estamos en la entrada de este tema. ¿Qué han podido ustedes saber? ¿Qué han podido ustedes estudiar? ¿Qué han podido ustedes experimentar así a grosso modo con respecto a la depresión? Yo indagando un poco, veía que en mujeres era más frecuente que en los hombres, pero igual puede dar. También que es importante tener como presente la historia familiar, porque pues la mayoría de veces es por causa genética, pero pues como decía Tato, se ha venido incrementando, pero por otras causas. También miraba que algunos síntomas era como pérdida de energía, cambios de apetito, que pueden aumentar o disminuir. También la disminución de concentración, ¿qué más podríamos decir aquí? Y una cosa que me llamó mucho la atención es que en algunos casos la irritabilidad o el enojo, la ira que puede presentar ciertas personas se daba porque es más fácil presentar este síntoma o sentimiento debido a que la persona lo puede expresar o se puede dar una respuesta emocional o física que provoca que estas personas quieran intimidar o incluso atacar a otras personas que pueden generar una amenaza hacia ellas. Y más que todo en los niños es porque es una emoción secundaria más que todo y se reconoce que es más fácil que expresar el dolor o esa tristeza que tiene esta persona. Entonces yo digo que mucha gente cree que, piensa que más que todo es por tristeza, pero a veces dejamos de lado
que hay otros sentimientos que pueden estar presentes. Entonces, hay que estar súper atentos. Estos niños y adolescentes que están presentando estas emociones o estos sentimientos, porque puede generar más patologías más adelante. Entonces, es súper importante tener presente todo. De hecho como tú lo dices, que los síntomas, la depresión se desconoce el por qué da, ¿sí? Simplemente se genera, ya sea por temas genéticos, biológicos, ambientales o psicológicos. Se presenta. Ahora, puede ser por tener familiares consanguíneos que hayan tenido depresión, que sea algo que sea compartido, por decirlo así, haber sufrido eventos traumáticos, ¿cierto? Pasar por un cambio significante en la vida, un cambio que esos que está uno en su zona de confort y de un momento a otro toca hacer un cambio porque toca hacerlo y eso frustra y genera tristeza o genera ansiedad y de ahí va encaminándose a la depresión. Otro punto es tener un problema médico. Para nadie es fácil que le digan, mira, lastimosamente el examen salió que tienes cáncer o salió de que tienes, siempre me pongo en el personal. Para mí no fue fácil que me dijeran, mira, ya fue tu segundo episodio de un tromboembolismo pulmonar, ya debes sí o sí estar medicado de por vida, ¿sí? Y sí o sí debo tomarme una pastilla todos los días para anticoagular la sangre. ¿Que me agrada? No, no me agrada. Al principio me dio duro, sí, claro, porque quiere estar con una pastilla todos los días, ¿sí? Pero al principio me dio duro, me sentía aburrido porque, pues bueno, de por sí ya no jugaba microfútbol ni nada, pero pues ya no podía tener deportes de contacto o algo así porque cualquier golpe para mí es no grave, pero sí delicado. Entonces no puedo tener deportes de contacto, no puedo, es bastante contradictorio porque para adelgazar tengo que tener una dieta y los alimentos que puedo comer no los puedo comer porque eso interfiere con la pastilla. Entonces estoy fregado porque la pastilla no me deja hacer dieta y la dieta no me deja con el tema de la pastilla. Entonces, pero es bastante contradictorio. Entonces, hay cosas que se nos salen se nos salen del control, por decir así, y eso va generando en nosotros frustración, enojo, ira, tristeza, y eso creo yo va desencadenando hacia la depresión. Ok, yo como para poner un poquito más feliz el tema, mentiras. Me gustaría preguntarles a ustedes, ¿qué creen o cuál creen que es el país que tiene un índice de mayor depresión en el mundo? Estados Unidos. No, es Corea. Corea, China, bueno, uno de esos, no sé exactamente. ¿Países? De esos países. Eso, no, es que lo tengo. Que empieza por K. ¿Corea del Norte? No. Pues ese es el país con más índices de suicidios, Corea del Norte. pero no de depresión. Entonces, ¿cuál es? Ah, ok, sí, de pronto los estoy confundiendo. Pero los suicidios Yo desencadenan digo de que la es Estados depresión. Unidos. Yo pienso que es Estados Unidos. Uno pensaría que es Estados Unidos o un país así como que, Grande. pues que digamos tenga como mucho carga, digamos, no sé, de trabajo, muchas cosas así. Yo creo que sé Inclusive cuál es. en un momento, ¿ah? Yo creo que sé cuál es. ¿Cuál? Que yo creo que sé cuál es. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Suecia. Sí. ¿Suecia? Y a mí se me hace interesante porque demarca que la depresión, o sea, no respeta estatus económicos porque uno dice, no, en Suecia tienen la vida pues ya solucionada. Pues porque tienen muchas buenas, inclusive, no sé si han visto algún documental de cómo viven los de la cárcel allá. O sea, tienen su televisor, o sea, es muy bacano. Mira que Suecia, Suiza, Noruega, Finlandia son países que en su 90%, en el 90% de su población son cristianos. Cristianos. Eso sí no lo sabía. Entonces, bastante, ahí sí, álgido lo que estás diciendo porque un país, bueno, ahí puede haber un tema de que no hay revelación, pero un país que conoce… No. Bueno, en el plato fuerte, Sí, en el plato fuerte. ese sería el plato fuerte. El plato fuerte.
pero llama la atención. Llama la atención porque un país que conoce y que el porcentaje sea alto. Exacto, o sea, primero que conozca y primero digamos que uno a veces pensaría como que no sea la persona que tiene más dificultades económicas, dificultades, digamos, problemas en temas de buscar trabajo y demás. Uno pensaría como no, es que la que puede verse más afectada en temas de depresión, en temas de un país, pero uno se da cuenta en las estadísticas y realmente no. Hay un documental de precisamente de eso de Suecia, se llama La teoría sueca del amor. Sí. Ese documental habla precisamente de ese caso de por qué se genera pues tanto índice de depresión, ansiedad y suicidio. Sí. No, pues obviamente no se los voy a contar todo, pero prácticamente es, ellos tienen la vida tan resuelta que no le encuentran propósito a su vida. Ok. Entonces, y la sociedad misma es tan fría que no hay como afecto o de diferente forma como de tener cercanía con las personas, ¿sí? Entonces, en ese documental, La teoría sueca del amor, pues se lo recomiendo, muestran que una persona puede morir, pudo haber estado meses muertas en su apartamento y no Y se nadie dan se da cuenta, cuenta. porque las cuentas se pagan solas, incluso. O sea, los servicios públicos, todo. Perdóname, le hace el débito a su tarjeta y Exactamente. Y tienen tanto dinero que pues no hay como, ay, oiga, no un pagó seguimiento, o algo sí. así. No, sigue y sigue, sigue. Entonces, eso es un tema muy pues denso en esas partes del mundo. La teoría sueca del amor es un documental. bueno, ya saben, ¿no? Buen apunte para poderlo ver. ¿Qué más tenemos acerca de, así el preámbulo, en la entrada, acerca de la depresión? Un poco lo que yo leía era que muchas personas recurren a los deportes para intentar salir de esos episodios, no sé cómo llamarlos, pero más adelante abarcarán mejor el invitado cómo se llama eso, pero sí es un tema bastante complicado porque incluso, como lo decían, Suecia, un país que uno diría tiene la vida resuelta, pues, tiene más índices de depresión y pasa mucho en los deportes que jugadores con grandes proyecciones o famosos, uno diría, tienen la vida resuelta, pero hay muchos casos en los que sufren internamente y les cuesta expresar ese dolor y la mayoría sufren de depresión a raíz como de esa carga que le pone como la gente de ser figuras públicas. Entonces, esta semana leíamos un artículo en la universidad sobre una gimnasta y para ser gimnasta, para desarrollar esas cualidades, los ponen a entrenar desde muy pequeños y a los 16 años ya había sido campeona mundial, pero se retiró. Entonces, en una entrevista le preguntan el porqué de su decisión y dijo que ella se sentía vacía porque ella no era lo que ella quería, que ella tuvo depresión porque sus papás se encargaron de hacer lo que ellos querían para la vida de ella. Entonces ella se aburrió de eso que amaba, que era la gimnasia, por obligación, y eso la llevó a caer en depresión. Entonces es un tema bastante complicado que, como decía Mateo, la depresión no entiende de estatus ni de nada, simplemente a la persona que le va a dar, le da, supongo yo, no sé cómo Mira, funciona esa. y llegando al punto de tener la vida resuelta, hay un futbolista muy conocido, no voy a decir el nombre, juega en Arabia, es el competidor de Messi. El tipo pasó por una depresión tenaz, 2 años, dura. Cuidado con él. Fue por un tema ahí de la pérdida de su bebé, pero eso desencadenó en que el tipo cayera en depresión y fueron 2 años duros y eso terminó llegando él al mundial tocado con el tema y bueno, sucedieron muchas cosas, pero uno dice, ese tipo que tiene la vida resuelta y le llega al punto, o sea, es tremendo. Y él dijo en una conferencia de prensa, es que nadie sabe por lo que estoy pasando. Para ustedes es muy fácil señalar y decir, no, es que no juega bien, pero ya vieron el trasfondo, no saben el trasfondo que tengo de por qué estoy así. Un poco para complementar esa historia de ese jugador, que no decimos el nombre, pero ya todos sabemos quién es. Yo quiero el segundo mejor del mundo. Aún te falta revelación, pero pues, sigue. Para completar ahí la historia de un jugador brasileño, que no vamos a decir el nombre, porque nos manda la policía, no mentiras. El jugador tiene una grande proyección, pero a raíz de la pérdida de su papá,
el jugador cae en depresión y eso lo lleva a tal punto de caer en alcoholismo y en depresión, cosa que a mi parecer, si se juntan las dos cosas, es como un caos de vida y pues es bastante complicado y para uno es complicado pensar uno decir, pero esa persona tiene todo, tiene logros, tiene mucha plata, ¿cómo pueden pasar esas cosas con esas personas? Pero ahí nos damos una vez más cuenta de que la depresión al que le da, le da. Entonces, sí no hay una razón científica para decir por qué da, pero sí es bastante complicado este tema en torno como al deporte. Y no solo al deporte, sino a la vida en general. Bueno, ya vamos a terminar con la entrada y vamos a entrar al plato fuerte, pero me gustaría que también nos hablaras de lo que hablábamos antes del programa acerca de las dos palabras, pero tenlas ahí. Tenlas ahí. Listo, entonces, síntomas de la depresión o síntomas de la depresión, o la depresión incluye los siguientes síntomas mejor. Sentirse triste o ansioso con frecuencia o todo el tiempo, ¿sí? No querer realizar actividades que antes eran divertidas. Lo que antes me divertía o donde yo la pasaba chévere o bueno, ya no me satisface tanto. Sentirse irritable, frustrado con facilidad o intranquilo. Tener dificultad para dormir o seguir durmiendo. Aunque no he llegado a ese punto, ese punto en sí me ha tocado en varias ocasiones que yo digo, pero dormí 7 horas y sigo cansado. Yo no sé si les ha pasado que uno dice, dormí pero no descansé. Sí, Creo la que verdad es que ahí sí. está ese ítem y sí pasa frecuente. Levantarse muy temprano o dormir, bueno, eso ya lo leí. Comer más o menos del usual o no tener apetito. Me llama la atención que lo que he leído se contradice entre sí en la misma frase. Dormir o no dormir. Comer demasiado o no tener apetito. Sentirse cansado aún después de dormir bien. Sentirse culpable, que no vale nada o desamparado. Pensar en hacerse daño o aún más crítico, en el suicidio. Son los síntomas de lo que es la depresión. Ahora sí, me gustaría que nos explicaras el tema de las dos palabras. Ok, las dos palabras que se refiere Tato son dos términos que hay que tener en cuenta para entender esto de la depresión más a profundo, ¿no? Hay que entender que hay dos clases de depresión, las endógenas, que son, digámoslo así, desbalances en la química del cerebro. O sea, esto pasa, puede ser por genética, puede ser porque el cuerpo de una persona está desequilibrado en los químicos del cerebro y eso permite que no lleguen diferentes hormonas, químicos que lo permita tener estable emocionalmente. O sea, no es como un evento que desencadenó esa tristeza profunda. por así No, no es un evento, es algo químico en el cerebro. El porcentaje es muy reducido y esto se ataca con diferentes medicamentos, pastillas, diferentes medicaciones que lastimosamente tienen repercusiones en otras partes de su cuerpo, pero se tratan así porque es un tema químico, ¿sí? Entonces hay que entender que toda la depresión no proviene de una tristeza profunda, de una situación súper frustrante y demás, sino también hay depresión por desbalance químico. Esas son las enfermedades mentales endógenas, ¿sí? Las exógenas son las más comunes y las que hoy en día pues están más presentes lastimosamente en nuestra sociedad, que son las exógenas, que son debido o producto a la manera de cómo procesamos los pensamientos y todo como lo que ocurre a nuestro alrededor, las situaciones, esos son los exógenos. Eso es lo que habitualmente vemos en los casos más cercanos, ¿sí? Ahora, hay que entender también que no todo es depresión, ¿no? O sea, digamos tu caso de yo duermo 7 horas y puede ser o ansiedad o estrés o un trastorno del sueño, tantas cosas que están relacionadas a la salud mental, pero pues todos tienen que ver aquí, o sea, en la mente, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta esto y es muy importante dejar claro esto para más adelante es lo que vamos a hablar, porque hay mucho desconocimiento, ¿no? Respecto al tema de salud mental. Y también hay mucha se me olvidó el término, como sí, como autoevaluación, como autodiagnóstico, eso, gracias. Hay mucho autodiagnóstico por redes sociales y por la misma dinámica de que como que hay tanta depresión que no, eso es depresión, no. Pero lo más sano es que ustedes se evalúen, o bueno, las personas que
pueden llegar a sufrir eso, que se evalúen por un profesional de la salud para que no haya tanto autodiagnóstico, porque ahora, si hay autodiagnóstico, uno cree en eso y es más fácil en llegar a tener eso de verdad. Ahora, hago un paréntesis en lo que acabas de decir, porque eso es colocarse una etiqueta, ¿sí? Entonces, si no viste o no escuchaste el episodio 3 de las etiquetas, te lo recomendamos. Bueno, hasta aquí la entrada. Creo que fue una muy buena entrada. Ahora vamos al plato fuerte. Y si la entrada te gustó, el plato fuerte te va a gustar el doble. Listo, el plato fuerte, listo. Para el plato fuerte tenemos algo pues especial y por ello pues obviamente Felipe nos está acompañando también. Pero antes de que Felipe nos comparta lo que vino a decirnos claramente, le vamos a dar el espacio a Dana, porque Dana tiene algo muy importante también que hablarnos acerca de este tema. Entonces estamos en el plato fuerte del menú y con ustedes, Dana. Bueno, es como algo difícil. De hecho, muchas personas no lo saben, ni siquiera de mi familia lo saben, pero pues yo tuve depresión, no me automediqué, ¿no? Fui con psicóloga en varias ocasiones, pero entonces fue como una caída que tuve, es decir, tuve un momento y volví a tener una caída también muy fuerte, hasta el punto que me iban a medicar. O sea, fue como, debemos medicarte porque en cualquier momento o en un ataque de ansiedad o algo puedes atentar contra tu vida. Entonces, como no quiero extenderme porque aquí podría durar 2 horas contándoles las razones por las cuales esto se desencadenó, pero fueron como muchas situaciones que viví a lo largo de mi infancia y mientras fui creciendo como en mi desarrollo. Entonces, así para ser rápida, hubo un tiempo en que yo dejé de vivir con mi mamá. Cuando volví a vivir con ella, como que mi mente estaba muy contaminada y era una relación difícil. Entonces, no hagan esto, pero yo constantemente le repetía a mi mamá que la odiaba, o sea, porque estaba contaminada y, o sea, como mi mamá era mi peor enemiga. Perdona, pero esto era por lo que habías experimentado en la niñez, en la infancia. Porque había experimentado situaciones que me habían llevado a tener un pensamiento de ella y mi pensamiento era te odio. Hoy en día amo a mi mamá, eres lo mejor. Entonces, o sea, sí fue como muy difícil, o sea, como, y yo siempre le decía a mi mamá, te odio, te odio. Obviamente le causé mucho daño a ella, pero me causaba también daño a mí. Entonces, ahí tenía 12 años, 11 años, y tenía episodios fuertes. Yo tenía psicóloga, como que ella siempre me ponía muchas tareas, vivía con mi mamá y con mi hermano. Nunca voy a olvidar esto, fue para un cumpleaños, mi cumpleaños número 12, 13, no recuerdo bien. Estaba pasando por un episodio muy fuerte y pues mi familia tenía miedo de que yo me fuera a hacer daño. No celebré mi cumpleaños, no me dijeron feliz cumpleaños, nada, porque era un episodio fuerte y, o sea, como que lo estaba demostrando, entonces estaba irritable, enojada, les dije yo no quiero nada de cumpleaños, no me feliciten, porque odiaba mi cumpleaños. Tenían que cuidarme porque, no sé, en cualquier momento, con cualquier reacción, me podía tomar unas pastillas y me iba a hacer daño. Entonces llegaron al punto de decirme, si sigues así vamos a llamar al ICBF para que te saque con camisa de fuerza porque das miedo, o sea, muy fuerte. Pero entonces en ese momento de mi vida todo era negro, o sea, como en el primer episodio que yo decía que vivía en una vida muy dark, era eso, hoy estoy de negro pero no porque sea dark, bueno. Perdóname, ¿qué edad tenías en ese momento? 12, 13 años, estaba pues muy pequeña, ¿no? Y o sea, como que vivía así. Yo iba a la iglesia, asistía a la iglesia con mi mamá y estaba en grupos de jóvenes, pero era realmente como esa palabra que tú no la tomabas, sino más bien era el Dios de mi mamá, o sea, era mi Dios abuelo. Y yo iba a la iglesia porque mi mamá quería que yo fuera a la iglesia, no porque yo quería ir a la iglesia. Estaba una vez en un grupo de jóvenes al que yo iba y hubo una palabra que me tocó, o sea, como que yo la pude sentir y lloré, o sea, eso sí, lloré mares en ese grupo y yo decía como, gracias Dios, o sea, como la primera vez que pude decir gracias Dios y pude sentir como, o sea, como perdonar tal vez lo que había vivido, como
perdonar a mi mamá que no debía ser así. O sea, ella no me había hecho daño, ¿sí? Sino como que yo me había creado esos eventos. Y pude perdonar, pero no fue como un perdón ¿Genuino? genuino, ¿sabes? Sino como dije, te perdono y tal vez las cosas empezaron a cambiar y empecé a alivianar eso. Pero, o sea, como que yo no le busqué la cura, sino simplemente, no sé, como que le puse una pintura encima y ya. Pero Una curita. Y quedó gris, entonces quedé gris. O sea, ni está mal, pero tampoco está bien. Y así fue avanzando mi vida y yo creo que muchas personas, o sea, como que podrían notarlo, pero tal vez no sabían que era depresión, ¿no? Y a mí siempre me decían, como mi familia le va a decir, como, ay, pero usted siempre está amargada, nada le gusta esa cara. Y realmente era que había algo en mí, ¿sí? Sí. Entonces yo no disfrutaba nada. Con decirles que a mí me llevaron a conocer el mar y la reacción de conocer el mar de todas las personas pues va a ser emoción, como que delicia, el mar es divino y uno puede decir como es que Dios se pasa porque es que hace... No, yo tuve el paseo más aburrido, yo, ay, esto es el mar, insoportable el calor, ay, no, o sea, todo mal. Tú lo viste y nada. No, o sea, uy, sorry. No te preocupes. O sea, para mí no fue nada, ¿sí? O sea, como que, o sea, estaba tan mal que para mí ni siquiera eso era suficiente. ¿Tú Y no yo, pero tú no conocías el mar. no. Ok. Y lo conocí, pues no fue nada. Sí. Nada de lo que hicieran por mí para mí era suficiente, ¿sabes? O sea, como que he sido muy privilegiada y soy una niña muy consentida. Entonces, nada de lo que hicieran por mí era suficiente. O sea, para mí todo estaba mal y si se esforzaban en darme algo siempre estaba mal y no era agradecida, ¿sabes? Yo no era, o sea, no podía ser agradecida porque vivía en una constante amargura que no me permitía. O sea, como yo no podía decir gracias por esto, no. Si no, te compré esto. Bueno, ¿sí? Como que no lo veía tan grave y algo era que siempre me guardaba mis emociones. Entonces yo no era capaz de decir cómo me siento así o estoy viviendo esto, no. Fui como muchas veces a distintos psicólogos, hasta por la EPS, porque una situación es que yo llegaba a estudiar y dormía toda la tarde. O sea, yo no llegaba como voy a almorzar, voy a hacer tareas, no. Yo me acostaba a dormir toda la tarde con mi uniforme, yo no pensaba en mi almuerzo, como que no había un motivo para levantarme de esa cama. Entonces, hay como una psicóloga les recomendó a mis papás una mascota, porque esto te iba a generar responsabilidades y de pronto por eso yo me iba a levantar de la cama. Me compraron mi perrito Ramón, pero pues me acostaba a dormir con Ramón. Ramón dormilón. Ramón con un saquito negro. Sí, entonces como tenía Ramón, pero ok, sí, tengo que sacar a la mascota y ya me acostaba a dormir con Ramón, o sea, como que no era suficiente. Luego llegó la pandemia, imagínate aún más fuerte porque estaba encerrada todo el tiempo y tal vez mis papás los veía en las noches y bien, yo no hablaba mucho, había momentos en los que ellos llegaban y yo no los saludaba o no me despedía, cosas así. Y ya con la pandemia todo el tiempo juntos, entonces era como súper conflictivo, todo súper difícil. También en la pandemia estaba en una relación tóxica porque a la niña se le ocurrió entrar en una relación tóxica. Entonces como un montón de cosas. Relación que hablaste en el primer episodio. Sí, exacto. Okay. Entonces era como un montón de cosas que me estaban cargando más y más y más, o sea, no se imaginan. Y en ese momento como que sí hablé con uno de mis líderes y tal vez me ayudaba un poco, pero seguía igual. Eso como que tú escuchas la palabra, pero no, o sea, como que no hace nada en ti. Ya, voy a decirles que pasó un año, sí, yo creo que un año. Tenía 16 años y yo ya me sentía con una maleta, o sea, una maleta que yo no podía cargar. Imagínate que tengo una maleta con 2 rocas gigantes y no puedo. Y un día tuve que escribirle a mi mamá un WhatsApp porque no fui capaz de decirle, mami, siento esto, y decirle como, no puedo más. Ay, no quiero llorar. Y tuve que decirle, no puedo más, ya no quiero ir a la iglesia, no quiero levantarme, no quiero estudiar, no quiero comer, o sea, no puedo más. Obviamente, pues como que mi mamá, vamos a ir al psicólogo de nuevo. Fui a la psicóloga, ella me dijo como, tenemos que medicarte.
como esto no lo dije, yo me cortaba los brazos. Sí. Como en mis primeros episodios, yo me cortaba los brazos. Ella me dijo como, volviendo a la actualidad, ella me dijo como tenemos que medicarte porque pues corremos el riesgo que en cualquier momento tú atentes contra tu vida. Pero entonces yo iba a psicólogo particular y ahí empezaba un proceso para que me pudieran medicar pues por la EPS, porque igual los medicamentos son costosos y no me los dan así como así, ¿no? Entonces empezó el proceso para que me pudieran medicar por la EPS, pero en Colombia sacar una cita de psicología es casi imposible, o sea, te las dan 6 meses después, 1 año después. O sea, yo creo que tú acabas con tu vida y no lograste una cita de psicología. Yo era muy bendecida, entonces por la prepagada, teníamos prepagada, pudimos lograr una cita, pero como un mes después. Logramos la cita, en ese momento todavía estaban estas citas virtuales. Entonces tuve cita con una psicóloga que nunca voy a olvidar, pero a la vez como que le agradezco. Y fue súper grosera, o sea, súper grosera. O sea, imagínate que tú estás viviendo un montón de situaciones y esta señora te dice como, tú lo que tienes es falta de actitud, pues ponle actitud a la vida. Y yo, o sea, como la odio, o sea, pensaba eso, o sea, cómo es que yo la odio. Y ella me explicaba como, mira, la reacción a... La emoción es la reacción a un sentimiento que tú estás viviendo. Entonces, si tienes cara triste es porque vivir, o sea, cosas horribles, o sea, Sí. fue la peor cita. Entonces, obviamente no me lograron medicar y mi mamá, ¿cómo te fue? Yo odio los psicólogos, no quiero saber nada de los psicólogos, esto es lo peor, o sea, como que salí peor y con culpa yo decía como todo lo que he vivido por no ponerle actitud a la vida. O sea, como que eso pensaba. ¿Y dónde crees tú que fue el punto de quiebre? El punto de quiebre donde pude sanar. Bueno, entonces como que de ahí todo seguía mal, ¿sí? O sea, algo era que yo me creía insuficiente, o sea, yo no me sentía insuficiente para las personas, o sea, como que yo no podía estar con alguien porque según yo era insuficiente y no podía darle como lo mejor de mí a alguien, por decirlo así. No llenabas a las demás, pero no llenabas No a las demás. llenaba, exacto. Entonces, pues recuerdo mucho que yo empecé a salir con un chico. Y empecé a salir con un chico y, y ahí me sentí, o sea, como que me sentía súper insuficiente. O sea, decía como yo no puedo estar contigo, no voy a estar contigo. Y después dije como, pero yo no tengo que ser suficiente para alguien. Primero tengo que ser suficiente, o sea, como sentirme llena, pero yo siempre tuve la respuesta, o sea, como que eran años en los que yo siempre estuve yendo a la iglesia y como que tenía apoyo y tenía palabra, pero realmente no. Entonces, llegó a mi vida un versículo que les quiero compartir y es que Segunda de Timoteo 1:7, porque Dios no me ha dado un espíritu de temor, sino de poder y de amor y de dominio propio. Eso quiere decir una mente sana, libre, rescatada de este mundo. Entonces, como ahí mi vida empezó a tener un cambio y fue como mi medicina es Cristo. O sea, yo no me imagino tomándome medicamentos todos los días y llegan a un punto en que esos medicamentos no son suficientes para ti. Entonces fue como, mi medicina es Cristo y empecé a trabajar como sanar en Cristo y el primer paso era perdonar. O sea, pero un perdón genuino. No como el anterior. No como el anterior, un perdón genuino y como decías tú en un anterior episodio, si yo me quedo en el pasado, voy a vivir en el pasado y voy a dañar mi futuro. Entonces fue perdonar, como ir construyendo, como en el camino han venido como muchas palabras a mi vida y muchas cosas que han ido alimentando eso, porque debo ir alimentando mi mente de una manera sana, porque si no en cualquier momento yo puedo volver a caer, porque realmente la depresión no es algo que se cure, sino es algo que se mantiene, o sea, como que tú te mantienes estable, ¿sabes? Si de pronto yo llegase a vivir una situación fuerte o algo, yo podría de nuevo caer en depresión. Pero quiero dejarles como un poco para el postre de las cosas o las palabras que a mí me han llegado, porque quiero que
personas que estén viviendo la misma situación reciban como ese alimento, como ese amor que yo recibí. Muchas gracias, Dana. De verdad que es especial que pueda salir tu corazón, que nos puedas contar esta experiencia. Y bueno, estamos en el plato fuerte del menú, hablando acerca de la depresión. Ahora, con ustedes, Felipe. Bueno, antes de empezar con mi parte, si llegaste a esta parte del podcast y el video, pues muchas gracias, ¿no? Respiren, todo respire porque está todo tensionando. Y bueno, creo que vamos a tener que hacerlo en 2 partes este episodio porque ya se nos va a acabar el tiempo en este primer. Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a decir que la depresión A. En el próximo episodio seguiremos con la depresión B. Que estén muy bien. Hasta luego.